La Fórmula 1 ha vuelto y lo ha hecho con un Gran Premio de Holanda que ha sido bastante interesante, la verdad. La lluvia ha hecho acto de presencia y nos ha brindado una gran carrera, de las mejores que llevamos en esta temporada. Así que vamos a ver lo ocurrido en este Gran Premio de Holanda. El primer abandono fue el del estadounidense Logan Sargent. Después de meterse por primera vez en su vida en Q3, en clasificación se chocó en esa sesión, y hoy en carrera, a pesar de salir desde la 10ª posición, pronto empezó a perder posiciones, y con la transición de neumáticos de mojado a seco, el estadounidense se fue al muro. Abandono y no le pongo ninguna nota. El segundo abandono ha sido para Leclerc, fin de semana muy complicado para el monegasco, ya que en clasificación también tuvo un accidente en la Q3, partiendo noveno en las primeras vueltas, tuvo un toque con Oscar Piastri, dañando su coche y perdiendo mucho tiempo y mucho ritmo desde entonces, hasta que al final, rodando ya en últimas posiciones, tuvo que abandonar. No le pongo tampoco ninguna nota. Y el último abandono ha sido de Guan Yu Zhou, y mucha pena para el piloto chino, ya que tuvo mucha suerte tras las primeras vueltas. Fue uno de los primeros en parar en boxes para poner los neumáticos intermedios, y tras las paradas se encontró en la segunda posición y manteniéndose un poco con Gasly detrás, presionándole en las primeras vueltas. Pero cuando la pista se secó, los pilotos ya con DRS empezaron a pasarle, hasta que al final, con más lluvia, el piloto chino acabó empotrándose contra el muro. Abandono y le pongo un 5 al menos al chino. 17º ha sido George Russell, el piloto británico. Hoy le ha ido todo en contra. Partía tercero y en la salida perdió la posición con Alonso, y fue de los pilotos que tardó más en cambiar a neumáticos de lluvia. Luego cambió en boxes y puso los neumáticos duros para intentar llegar hasta el final, pero al final con la lluvia le salió mal la estrategia, y luego al final, tras la resalida de la bandera roja, se tocó un poco con Lando Norris, teniendo un pinchazo y ya cayendo a la última posición. Le pongo un 6. 16º ha sido Yuki Tsunoda, otro piloto que, como Guan Yu Zhou, fue de los primeros en parar a poner los neumáticos intermedios, lo cual le sirvió a escalar posiciones. Pero tras poner los neumáticos de seco, el piloto japonés supo mantenerse por delante de pilotos como Norris o Hamilton, manteniéndolos a raya. Pero desde Alfa Tauri decidieron mantenerle mucho, pero mucho en pista, con los neumáticos blandos, esperando un poco a ver si llegaba la lluvia que iba a llegar para el final, la cual se retrasó bastante, y al final llegó cuando ya Tsunoda había perdido todas las posiciones, y finalmente con una sanción de 5 segundos cae a la 16ª posición por detrás de su compañero de equipo. Le pongo un 5. 15º ha sido Valtteri Bottas, y otra carrera que no tengo ni idea de lo que ha pasado con el piloto finlandés. Sé que estaba por las últimas posiciones, remontando un poco cuando Leclerc tenía los problemas en el coche, pero al final de nuevo lejos de la zona de puntos y por detrás de Guan Yu Zhou, que él sí que intentó hacer un poco por salvar un poco el honor del equipo en este gran premio. Le pongo un 5. 14º ha sido Kevin Magnussen, otro piloto que, como Zhou y Tsunoda, aprovechó las primeras vueltas para poner los neumáticos intermedios y ganar bastantes posiciones. Pero el Haas hoy no tenía para nada el ritmo para mantenerse en la zona de puntos, y poco a poco fue perdiendo posiciones, hasta que al final Hülkenberg incluso acabó por delante de él. Así que le pongo un 5. 13º ha sido Liam Lawson. Sí, en 4 carreras, el segundo asiento de Alfa Tauri ha sido compartido por 3 pilotos, y el piloto neozelandés sustituye a Ricciardo después de que este tuviera un accidente en los segundos libres y tuviera daños en su muñeca. Y el piloto neozelandés hoy ha cumplido bastante bien, no se ha metido en líos, ha mantenido el coche en pista, en una pista muy complicada, y al final, con el lío de la lluvia al final y la sanción a su compañero, termina 13º por delante de él, y le pongo un 7. 12º ha sido Nico Hülkenberg. El piloto alemán estuvo en las últimas posiciones durante buena parte de la carrera, pero con la pista un poco seca tuvo un buen ritmo, ganando algunas posiciones, incluso dando un poco de batalla, y al final, con la bandera roja y tras la resalida, pudo acercarse un poco a la zona de puntos, pero al final no pudo conseguirla. Le pongo un 6. 11º ha sido Lance Stroll, y fin de semana realmente penoso para el piloto canadiense. En clasificación se quedó en Q2, y hoy en carrera se ha pasado gran parte de la carrera luchando con Logan Sargent por no ser último, y estando por detrás de Liam Lawson, un debutante. Al final un poco la bandera roja le ha servido un poco para ganar algunas posiciones, pero no puede ser estar toda la carrera rodando de los últimos cuando tu compañero está haciendo las vueltas rápidas y estando en segunda posición. Le pongo un 4 por ser un poco compasivo. 10º ha sido Esteban Ocon, que comparado con el resultado de su compañero no destaca tanto, pero tampoco ha sido una mala carrera del piloto francés. Fue de los últimos en parar en boxes al inicio para poner los neumáticos intermedios, cuando su compañero fue de los primeros, de ahí que ganará bastantes posiciones. Y durante la carrera intentó escalar posiciones para entrar en la zona de puntos, la cual pudo conseguir al final de la carrera con el accidente de Guan Yu Zhou, y le pongo un 6 a su carrera.
Noveno ha sido Oscar Piastri en una carrera bastante complicadilla para el piloto de Australia. Partía ya desde la octava posición, no tenía demasiado ritmo tampoco en carrera, se tocó con Leclerc en las primeras vueltas y a partir de ahí intentó remontar con algún movimiento un poco arriesgado, pero finalmente acaba noveno, un par de puntillos que saben mejor que nada y le pongo un 6. Octavo ha sido Alexander Albon con un fin de semana bastante bueno por parte del piloto tailandés, y de Williams partía cuarto, en la salida perdió la posición con Alonso, pero cuando empezó a llover fue de los pilotos que tardó bastante en entrar en boxes y perdió bastantes posiciones. Al final pudo remontar alguna y luchar un poco con los pilotos de delante en las últimas vueltas, ganarle la posición a Russell cuando este tuvo su toque y finalmente octavo y le pongo un 8. Séptimo ha sido Lando Norris, partía desde la segunda posición y en las primeras vueltas con la pista un poco complicada perdió la posición con Fernando Alonso. Fue de los pilotos como Albon que más tardó en parar en boxes y de ahí que perdió muchas posiciones. Intentó remontar un poco, se quedó atascado un poco por detrás de Yuki Tsunoda, pudo adelantarle al final cuando este la lió un poco con la estrategia y al final séptima posición, no pudo remontar muchas posiciones más y le pongo un 7. Sexto ha sido Lewis Hamilton, el piloto inglés se complicó bastante el fin de semana al quedarse eliminado en Q2 en clasificación, pero en carrera supo aprovechar muy bien los cambios de estrategia de seco a mojado y remontar posiciones. En las últimas vueltas intentó presionar un poco a Carlos Sainz por la quinta posición, pero al final no pudo ser. Sexta posición, pierde un poco de puntos con respecto a Alonso y le pongo un 8. Quinto ha sido Carlos Sainz en un fin de semana muy complicado para el equipo Ferrari, consigue sacar un buen resultado, partía ya desde la sexta posición, pudo remontar a buenas posiciones cuando empezó a llover y a desllover, pudo colocarse tercero tras un problema en la parada de Fernando Alonso, perdió la posición con el español y acabó perdiendo también la posición con Pierre Gasly y supo mantenerse en las últimas vueltas por delante de Hamilton, quinta posición y le pongo un 8. Cuarto ha sido Checo Pérez, el piloto mexicano solo pudo ser séptimo en la clasificación, pero en carrera supo aprovecharse de las lluvias en las primeras vueltas, siendo de los primeros en parar y colocándose líder después de estas paradas. Luego con el safety car de Logan Sargent perdió la posición con su compañero de equipo, y luego cuando empezó a llover al final de la carrera sufrió un trompo y perdió la posición de podio, y más encima cuando entró a boxes para poner los neumáticos de extrema lluvia tocó el muro e hizo speeding en el pit lane, perdiendo así de esta manera cuando se lanzó la carrera el podio, cayendo a la cuarta posición, le pongo un 7. Tercero ha sido Pierre Gasly con una gran carrera por parte del piloto francés. En clasificación no se pudo meter en Q3 y en carrera fue como Wang Yuzu de los primeros en poner los neumáticos intermedios, lo que le elevó hasta la tercera posición. Pudo adelantar al piloto chino pero sufrió una sanción de 5 segundos por speeding en el pit lane. A partir de ahí perdió la posición con Alonso y sufrió la penalización por la cual perdió la posición también con Sainz. La pudo recuperar y cuando al final Checo Pérez sufrió su sanción pudo acabar finalmente tercero, segundo podio para Pine, primero para Gasly con este equipo y le pongo un 9. Segundo ha sido Fernando Alonso con una grandísima carrera por parte del piloto español, partía quinto y en la salida pudo colocarse tercero en la tercera curva. Cuando empezó a llover pudo adelantar a Lando Norris con la pista un poco complicada, pero se pasaron un poco, tardaron un poco en parar en boxes y perdieron la posición con pilotos como Checo Pérez. Desde ahí el piloto español se supo mantener por detrás del mexicano, perdió la posición con Carlos Sainz después de una mala parada en boxes, la supo recuperar y luego con la lluvia, con el error de Checo Pérez, pudo colocarse segundo. Luego al final, tras la bandera roja, intentó atacar un poco a Max Verstappen, pero era bastante imposible, aseguró la segunda posición y consigue el primer podio desde Canadá y le pongo un 9,5. Y primera posición para quien sino Max Verstappen, el cual partía desde la pole y perdió la posición con su compañero de equipo y más pilotos cuando empezó a llover, ya que tardó más en parar en boxes, pero al final cuando se secó la pista paró antes que su compañero de equipo y ahí recuperó la posición y desde ahí sin mucho problema supo mantenerse en primera posición. Alonso le intentó atacar un poco al final de la carrera pero no pudo ser. Finalmente nueva victoria más para Max Verstappen, la 11ª de esta temporada y la 9ª consecutiva, igualando el récord de victorias de Sebastian Vettel en 2013 y este sí que puede alargar este récord, le pongo un 9,75. Y hasta aquí la carrera de Holanda, grandísima carrera en la que hemos podido vivir en este fin de semana, y la semana que viene tenemos otra más teniendo Gran Premio de Italia. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.